Muchas gracias, doctor Leifitz, señor presidente. Con su autorización, hablaremos un poco de la relación del médico general con los especialistas. Es importante que recordemos que en el año 2010 se inscribieron 22,000 aspirantes para las residencias, habiéndose logrado solamente en 6,000 plazas, que constituye el 27.57 del total que se presentaron. El 72.43 no lograron hacer su ingreso a alguna de las residencias de especialidad. Esto nos está hablando que el porcentaje de habitantes asistidos por médicos generales está entre el 80 y el 85%, y los médicos especialistas manejan exclusivamente el 15 al 20% de estos enfermos habitualmente referidos o concentrados en alguna institución, referidos por los médicos generales. Y debemos de entender que el médico general y los especialistas formamos la parte medular de los sistemas de salud médico de personas, y no somos todos médicos de órganos, aparatos o sistemas. Entonces siempre tendremos la clínica primero. Y el médico general y el especialista tienen estas características. Algunas de las cosas ya habían sido mencionadas por la doctora. Y el médico general, su interés es la persona en su entorno, del nacimiento a la tumba. Y el especialista se interesa fundamental e importantemente por la enfermedad en el caso concreto, tal vez por la edad del pediatra, el sexo, los que ven adultos de la tercera edad, o por técnicas específicas, oftalmólogos, otorrinos, etc. Pero el médico general utiliza información que es blanda y dura para hacer sus diagnósticos, y el especialista casi solo utiliza la información dura que le proporciona la tecnología. La tolerancia a la incertidumbre diagnóstica es frecuente en la práctica del médico general. Muchas veces no existen muchos recursos para hacer un diagnóstico integral del enfermo, pero puede que el tratamiento sintomático lo mejore y lo cure. El especialista no tolera que existan estas incertidumbres diagnósticas. La continuidad es constante en la práctica clínica del médico general. Sigue a la familia, al niño que probablemente haya atendido en el parto, lo sigue en su problema de crecimiento, desarrollo, vacunación. Y después, como adolescente, etcétera, posiblemente le firme el certificado de salud para que se case, y es el médico general que cubre todas las necesidades de la familia, de las zonas, de muchas regiones, en más del 80% de la población mexicana. El especialista se ofrece en problemas muy concretos. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias al médico general para la referencia de enfermos al especialista? Por supuesto que el especialista tenga certificado por el consejo correspondiente. Nosotros pensamos, además, que el médico general debe de presentar el examen de certificación de CONAMEGE. Por eso estamos aquí, para entendernos en estos aspectos. El CONAMEGE les va a permitir actualización constante para la renovación de su certificado y la recertificación. Y el médico especialista debe tener un buen currículo académico, profesor investigador, estar muy localizable, ser flexible y comprensible, y que entienda al enfermo, que se muestre interesado en el enfermo, y no solo en las enfermedades, y preferiblemente que sea recomendado por otro enfermo que fue tratado por el mismo especialista. Sabemos que muchos tienen tapizados sus consultorios de diplomas, constancias, que no tienen realmente mucho valor, pero el enfermo llega y abre la boca y dice,
y que el médico sepa escuchar más que hablar del enfermo, que haga una buena historia clínica, que se dé a entender con el enfermo, que le dedique un tiempo suficiente a las recomendaciones y que le explique lo que el enfermo tiene. No le dé órdenes, haga, vaya, compre, diga laboratorio. Y que no huya a las preguntas que se les hacen. Muchas de estas son algunos conceptos que el doctor Lipkis tiene para el médico general, pero es muy importante para la relación con los médicos especialistas, que especialistas ya veíamos que no hay un límite entre la medicina general y los especialistas. Las especialidades son clínicas, quirúrgicas, laboratorio. En realidad, los continuos avances de la medicina en estos límites no son muy precisos. Entonces, el médico general y el especialista deben de tener confianza en su capacidad diagnóstica, conocer los juicios terapéuticos. El médico general debe de entender y conocer a quién refiere su enfermo, conocer sus habilidades y destrezas y conocer su capacidad resolutiva. Si el especialista tiene o no recursos necesarios o bien trabaja en instituciones públicas o privadas para resolver el caso que se le está refiriendo. Y si fuera posible que le acompañe el médico general, para mí es muy importante que le acompañe en los procedimientos de instrumentación diagnóstica, terapéutica o quirúrgica. Es una parte para entendernos y transmitir más nuestro sentimiento, pensamiento, docencia y los valores morales y éticos del médico referente también, no un médico mercantilista. Además, debemos de saber si tiene un grupo médico quirúrgico que le acompañe en la cirugía, que es un grupo, tenemos que trabajar ayudándonos todos. Y si el médico general referente tiene conocimientos de cirugía, el médico especialista le podrá o no invitar al acto quirúrgico programado. Las especialidades médicas clínicas corresponden a la figura tradicional del médico, el más importante, el médico general, que asisten personalmente al paciente con acciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas, generalmente sin utilizar técnicas quirúrgicas o con el conocimiento o la práctica de mini cirugía. El especialista cirujano no solo trata cuerpos humanos, sino también trata pacientes enfermos, que son humanos. Y en los sistemas de seguridad, ¿qué es lo que pasa actualmente que ha deteriorado importantemente la relación del médico general con el enfermo? Yo pienso que esto es por múltiples factores. Factores que dependen de todo el ámbito de desarrollo de la relación del médico con los diferentes especialistas. Es multifactorial que se deteriore, y esto es porque existe la necesidad de solventar relaciones económicas. El desempeño, el médico trabaja en múltiples instituciones, el especialista no sabe nada, la competencia es exagerada, existe insatisfacción profesional por las exigencias en los sistemas de alto rendimiento, en los sistemas de seguridad. Exige la institución hospitalaria pública, le exige que el médico cumpla con determinado número de horas de trabajo, tanto al especialista como a los médicos generales, que habitualmente son los que manejan las consultas externas generales de las instituciones. La falta de recursos, la burocratización de los servicios, la influencia perjudicial de las aseguradoras y terceros, que son los que pagan,
Son múltiples factores que existen y un problema que pudiéramos hablar en otra ocasión es la dicotomía. ¿Se acepta? Es una falta de ética completa. Gracias. Muchas gracias, doctor Lifshitz, señor presidente. Con su autorización, hablaremos un poco de la relación del médico general con los especialistas. Es importante que recordemos que en el año 2010 se inscribieron 22,000, entonces siempre tendremos la clínica primero. Y el médico general y el especialista tienen estas características. Algunas de las cosas ya habían sido mencionadas por la doctora. Y el médico general, su interés es la persona en su entorno, del nacimiento a la tumba. Hablando que el porcentaje de habitantes asistidos por médicos generales está entre el 80 y el 85%, y los médicos especialistas manejan exclusivamente el 15 al 20% de estos enfermos habitualmente referidos o concentrados en alguna institución, referidos por los médicos generales. Y debemos de entender que el médico general y los especialistas formamos la parte medular de los sistemas de salud médico de personas y no somos todos médicos de órganos, aparatos o sistemas. Aspirantes para las residencias, habiéndose logrado solamente en 6,000 plazas, que constituye el 27.57% del total que se presentaron. El 72.43% no lograron hacer su ingreso a alguna de las residencias de especialidad. Esto nos está